Doctor, muy buenos días Hola, nuevamente. hola. ¿Ya estamos Ya, listos? ya están aquí los estudiantes, ya estamos dando grabar a la sesión para que, si fuera necesario, los muchachos puedan consultar la sesión del día de hoy. Muchas Ok, gracias a todos por su asistencia. muy bien, pues iniciamos, ¿les parece entonces? Para aprovechar el tiempo y para que este, terminemos también a la hora acordada, ya cada quien disponga y haga de su sábado lo que corresponda, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, colegas, el día de hoy me voy a concentrar con ustedes un poco en tratar de abrir el panorama con respecto a los temas, objetos de estudio y con relación a esto que mi tarea o trabajo que implica hacer una tesis. Hace un momento con los colegas y en función de lo que estuvimos platicando la semana pasada y trabajando, yo les comentaba que cuando uno piensa la investigación en el campo de ustedes, que es la educación especial, ¿no? Y todo lo que en ella convergen, uno tiene un montón de posibilidades de hacer seguimiento, de hacer revisión de casos, de documentar trayectorias, procesos, prácticas, etcétera. Y en cierto sentido eso también nos permite visualizar como el campo de la investigación, su campo objeto de estudio, de una manera mucho más amplia. Entonces, el día de hoy tengo la intención de trabajar eso con ustedes, por un lado, y por otro, irles mostrando cómo lo que van haciendo y las tareas que hemos comenzado a pedir que ustedes mismos desarrollen, son tareas que van a servir para ir armando una especie de, ¿cómo se llama? De proyecto de investigación o protocolo de investigación. Y en ese sentido, entonces, espero que lo que vayamos a tratar el día de hoy, ustedes puedan sacarle provecho también y puedan permita que ustedes amplíen su panorama con respecto a, en primer lugar, a la investigación y en segundo lugar a los temas, objetos de estudio que pueden tratar. ¿Vale? ¿De acuerdo, colegas? Conste. Para iniciar esto, les he de preguntar también un poco con la intención de saber qué es lo que estaba pasando, qué tanto han ido avanzando, qué tanto han ido revisando, leyendo, en función de lo que el ejercicio que comenzamos a hacer la semana pasada, de ir identificando el tema y no confundir el tema con el planteamiento del problema o el objeto de estudio. ¿Qué ha pasado hasta ahorita con ustedes, colegas? A ver, explíquenme qué ha sucedido. Hola, no sé. Pues yo, A ver, sí. estuve investigando ya para conocer los conceptos base, como usted nos comentó, que tenemos que Uh-huh, hacer para saber hacia dónde va a estar dirigida esta investigación. uh-huh, Bueno, yo elegí la neurodidáctica como estrategia de trabajo. uh-huh. Y sí, o sea, ya el objeto de estudio, pues digamos que ya es la neurodidáctica, pero ya enfocada a las ciencias de la educación, aplicada ya encontré investigaciones que, que me dan apertura a cómo plantearme mi problemática, o bueno, mi Uh-huh. objeto de estudio, para dar entendimiento que va dirigida más a la aplicación a la educación y no al concepto clínico. Ok, ¿qué has encontrado a partir de ahí?
bueno, que la neurodidáctica está más empleada a la neurociencia y no precisamente, y bueno, se basa principalmente en conceptos como la neuropsicología, pero pues va aplicada mayormente a la neurociencia. Ujú. Y si tomamos como referencia el concepto de neuropsicología, pues me voy a basar en la neuropsicología experimental, ya que en ella encontramos las neurociencias cognitivas. Y Ujú. pues en las de las neurociencias cognitivas, pues ya están las aplicadas en la educación y por tanto encontramos la neurodidáctica en ella. Ok. ¿Y qué pretendes hacer ahora entonces? ¿Cómo que te estás preguntando de manera inicial? Pues como manera inicial es que tanto conocimiento se tiene de acerca de lo que es la neurodidáctica, porque sí veo que muchos trabajos o bueno, por ejemplo, en los CAM, pues sí trabajan, ¿no? De manera sensorial, Sí. pero ¿qué tanto repercute eso a nivel neurológico? ¿O cómo podemos partir de eso para, pues, repercutir más en el cerebro del niño, priorizando su aprendizaje? Ok. ¿Quién más, colegas, ha ido avanzando y tiene más eh, información? A ver, platíquenme. A ver, colegas. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bueno, pues yo ya hice como que una investigación para tener bien en claro la situación del juego y la situación de los recursos didácticos. Ujú. Sin embargo, decidí enfocarme más a la situación de recursos didácticos. De la misma forma, ya investigué como tal los conceptos bueno, el concepto de lo que es un recurso didáctico, eh, los tipos de recursos didácticos que existen, que se plantean. De la misma forma, como pues algunas otras personas, bueno, docentes, han ido implementando esta situación de los recursos didácticos o cuáles son de la misma forma la importancia, cómo influye este tipo de recursos en el aprendizaje del alumno, basándose también en la función de cada uno de ellos, bueno, de ellos de forma general. De la misma forma como investigué como la pertinencia que cada docente debe de tomar en cuenta para poder hacer uso de los recursos didácticos basándonos en que no se usan de forma general, sino que hay algunos específicos con base a las características de cada uno de los niños. Eh, Ujú. También investigué situaciones de habilidades adaptativas específicamente, lo que es la habilidad adaptativa, cómo lo maneja el actual modelo social con base a la discapacidad y bueno, cómo se han ido trabajando estas habilidades adaptativas con base a la corriente constructivista de Piaget y la otra situación, la sociocultural de Vygotsky. Y pues de la misma forma, cómo conlleva ese proceso de la persona o de los beneficios que se tiene el desarrollo de cada una de las habilidades adaptativas. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok, bien, vamos a partir de esto que ya están comenzando a hacer cada uno con sus temas. Les decía hace un momento que hace rato que estaba platicando con los profesores que en la sesión que tuvimos en la mañana, mi intención era que el día de hoy pudiéramos un poco entender desde varias perspectivas lo que puede suceder en el ámbito de la investigación con ustedes una vez que comienzan a desarrollar ciertas tareas específicas de indagación de información para poder tener
datos que nos ayuden a armar el protocolo de investigación. Y por otro lado, les decía yo que era mi propósito, es mi propósito también abrirles un poco el panorama para que ustedes puedan ver que, o entender que hay muchas maneras de acercarse a la educación especial, ¿no? O a la inclusión educativa, como cuando se trata o cuando se le trata como o aborda como un objeto de estudio y de conocimiento. También comentaba yo con ellas y con los colegas, con todos los que estaban en la sesión, de la importancia también de reconocer que ustedes tienen un conjunto de referentes en los que, de acuerdo con los cursos de la malla curricular que han estado teniendo hasta ahorita, les han dado ciertas herramientas y en algunos casos, o de algún modo, se les ha como inducido a que trabajen más con un enfoque cualitativo y hagan trabajos más de estudio de casos, dada la naturaleza del campo objeto de estudio que ustedes tienen, si piensan en el asunto de la educación especial. Entonces, el día de hoy voy a dilucidar estas tres cosas, espero que les ayude mucho, porque esto que ya comenzaron a hacer las colegas de revisar información, de comenzar a agruparla, tendría que llevarnos, voy a presentar tantito unas diapositivas que quiero que vean ustedes. Las tienen, obviamente ustedes también, se las hicimos llegar. Me dicen si ven la pantalla o no. ¿Sí, colegas? Sí, profe. Ok. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo este cuadrito la semana pasada? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sabemos desde la literatura, desde la investigación, desde el dato empírico? ¿Estamos de acuerdo? Estuvimos un poco, y yo les insistía mucho en la necesidad de que ustedes, para poder tratar el tema, tenían que tener información. Y esa información nos obligaba a buscar desde el ámbito de la literatura, lo que se ha dicho o cómo se ha ido trabajando el concepto, desde el ámbito de la investigación, qué es lo que se ha indagado, qué es lo que se ha realizado desde la vía de la investigación formal, ¿no? Y a partir de ahí pudieran ustedes comenzar a pensar sus temas objetos de estudio, ¿no? Las preocupaciones que tienen, poderlas materializar en un ejercicio que le vamos a llamar problematización. Esto que están ustedes haciendo y que está de inicio como la tarea de recuperar datos y que los va a llevar justamente a tener mayor claridad en torno a los conceptos, en torno a los temas que van a tratar, tiene que servir de base para hacer esto. El protocolo o proyecto de investigación. Cuando yo ya tengo claro el tema, ahora sí, ya sé exactamente qué es lo que quiero investigar y por qué me interesa investigar eso. Y ya tengo información a la mano, una vez que yo ya comencé a revisar algunos autores, ya comencé a distinguir esto que decía la colega con respecto a la neurodidáctica, ¿no? Entonces yo tengo, lo que voy haciendo son fichas de trabajo, ¿no? La neurodidáctica trabajada desde, con tal enfoque, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que tengo allí es un tipo de información que me va a servir a mí para tres cosas en particular. La primera de ellas me va a permitir a mí delimitar y focalizar específicamente el tema de la neurodidáctica, yo qué quiero es trabajar, ¿no? Yo qué quiero conocer. Y en segundo lugar, una vez que ayuda a delimitar esto, va a servir para que ustedes comiencen a elaborar lo que se conoce como el marco teórico. Esas fichas que hagan ustedes convertidas en texto, sea la cantidad que elaboren, 2, 3, 4, 5, 6 cuartillas, eso es un marco teórico de base, el inicial. Digamos, lo que les estoy planteando es que no necesitan hacer 50 páginas de inicio de marco teórico, sino que utilizan los conceptos de base aquí para delimitar su tema, y el ejercicio que hacen de recuperación de información teórica va a servir desde la literatura, va a servir para hacer su marco teórico. Por eso es importante que ustedes lean, entiendan, hagan fichas de trabajo y después construyan un texto, ¿no? Un texto que en donde digan, bueno, el asunto de la neuropsicología o de la neurodidáctica se ha trabajado así y así, los autores que lo sostienen son tales estos, me adscribo a tal enfoque porque a mí me interesa mucho documentar A, B, C y D, y los conceptos básicos que se desprenden de esta noción de neurodidáctica son y son los que vamos a usar como soporte para la investigación. Y entonces ustedes ahí tienen que construir un texto.
y ese texto, no importa la cantidad que tengas, son 3, 4, 5, 6 o 10 cuartillas, para ustedes ese va a ser su marco teórico de el proyecto de investigación. Regularmente, cuando ya se amplía este marco teórico, una vez que se empieza a hacer la investigación, este capítulo, este pequeño fragmento de información teórica, regularmente cuando se amplía, también puede convertirse en un capítulo de la tesis ya en el informe final, y a lo mejor en lugar de tener 5 páginas o 4 páginas de conceptos ya utilizados de base, a lo mejor van a terminar teniendo 15 o 20 cuartillas, y esas 20 cuartillas van a ser parte del informe final de investigación. ¿Por qué se va a ampliar el marco teórico? Porque en la medida que ustedes hagan y vayan realizando la investigación, se van a dar cuenta que necesitan de más conceptos y de más categorías para poder analizar e interpretar la información que tienen. Y cada vez que van incorporando nuevos conceptos, nuevas categorías, entonces van ampliando su marco teórico. Entonces, espero que se entienda que la tarea que están haciendo ustedes no es una tarea solamente ociosa para que ustedes se apropien y entiendan que hay teorías que sostienen o que fundamentan o respaldan los conceptos que están usando, sino que esa tarea que están haciendo ustedes, en la medida en que la organicen, la sistematicen bien, hagan sus fichas de trabajo, sus cuadros comparativos, sus mapas conceptuales, después la puedan traducir en un texto, ¿no? Decía yo de 3, 4, 5 cuartillas, no sé cuánto puedan escribir, y ese va a ser el marco teórico del protocolo de investigación. ¿Sí me explicó, colegas? Entonces ya ese ejercicio que están haciendo ya sirvió para 2 cosas. La primera, para delimitar exactamente bien el tema que voy a investigar y la temática que a mí me interesa. Ya sabré después cómo yo nombrarla, si lo voy a nombrar a mi proyecto de investigación, las neurociencias, ¿no? El impacto de las neurociencias en los procesos de aprendizaje de los niños, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Obviamente tengo el concepto de neurociencias y también el de aprendizaje, ¿no? En niños con discapacidad, pues órale, pues. Ya tengo mi temática muy concreta, pero a partir de ahí yo tengo que desplegar los conceptos para que yo sepa en qué tipo de postura teórica voy a asumir y con base en ello yo pueda hacer mi marco teórico. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Se entiende por qué el ejercicio, para qué sirve el ejercicio? ¿Sí o no? Sí, pero sí se entiende. ¿Sí se entiende? Conste, ¿eh? Entonces, vuelvo a insistir, no se le está poniendo a hacer tareas para tenerlas ocupadas, se están poniendo a hacer esta tarea porque con ella van a ir haciendo cositas que se van a incorporar en este caso, el protocolo de investigación y posteriormente al informe final de la tesis. Si yo hago también este ejercicio de qué se ha dicho desde la investigación, ¿no? ¿Qué he encontrado yo? Que la forma en cómo han tratado este tema con niños con discapacidad en escuelas regulares y que han trabajado con este enfoque de las neurociencias desde el ámbito de la investigación, ¿no? Y entonces yo busco informes, reportes, ponencias, artículos que me hablen a mí de estos enfoques, más bien del uso de estos enfoques, pero ahora aplicados a la investigación, para que yo sepa entonces qué es lo que se ha estado produciendo en el campo. Una vez que yo tengo claro más o menos qué se ha producido en el campo, entonces yo voy a tener ya preguntas que se han hecho otros, más las mías, y voy a poder comparar, contrastar lo que han investigado otros con lo que yo quiero investigar, y me voy a dar cuenta quizá que algunas preguntas son semejantes, algunas preguntas son, digamos, quizá incluso han sido respondidas, y yo voy a tener que entonces hacerme este cuestionamiento. De todo eso que ya conozco y sé que hay gente que ya investigó y que ya tuvo resultados, ¿yo qué pretendo investigar? ¿Qué me interesa a mí investigar de ese campo que no haya sido totalmente abordado? ¿Con qué enfoque teórico y con qué ruta metodológica? Cuando yo hago este ejercicio desde la investigación, de nueva cuenta me voy a regresar, yo voy a cubrir ahora con esto, con la redacción del planteamiento del problema, donde yo voy a explicar qué es lo que yo estoy visualizando de esa realidad, qué tipo de preguntas me estoy haciendo y cuál es la pregunta central de investigación. Y en ese sentido, entonces, voy a tener un documento más que a lo mejor de 2 o 3 cuartillas le voy a llamar planteamiento de problema.
y voy a poder terminar ahí con una pregunta de investigación. Al mismo tiempo voy a usar esa información para que yo diga que voy a investigar o para que yo escriba algo relacionado con la importancia y la relevancia de mi tema de investigación. ¿Por qué es importante que este tema sea investigado? ¿Por qué es relevante que sea tratado como un objeto de estudio? Y eso les va a dar a ustedes para la justificación. Y entonces quizá van a poder escribir en unas 2 o 3 cuartillas también la justificación. Y así ya van a tener entonces tema, planteamiento, justificación y marco teórico. ¿Sí me explico, colegas, para qué sirve lo que están haciendo? Porque ya con esto van a construir su protocolo. Si yo les sumo 2 o 3 cuartillas de planteamiento, 2 o 3 cuartillas de la justificación, 5 del marco teórico, perdón, ya tendría yo casi 10 cuartillas escritas. Y si yo reviso también desde el ámbito de la investigación cómo se ha abordado esos temas, con qué tipo de enfoque metodológico, con qué tipo de técnicas, entonces yo podría, en función de la pregunta y mi objetivo de investigación, que sale de manera casi natural de la pregunta, podría yo comenzar a desarrollar o explicar cuál sería mi estrategia metodológica, con qué tipo de enfoque metodológico y con qué tipo de estrategias de acopio de información yo voy a obtener información que me ayuda a responder la pregunta que estoy haciendo. Y esto obviamente se lo van a encontrar ustedes también cuando hagan esta revisión del dato empírico, del dato que proviene de lo que se produce en el campo de la investigación. Y ahí se van a dar cuenta con qué tipo de enfoque se puede trabajar, con qué tipo de técnicas o qué tipo de recursos instrumentales pueden ustedes usar para poder responder a las preguntas, ¿no? Y en ese sentido, entonces, vale la pena que ustedes consideren que la revisión de la literatura o la investigación ya le está dando bases para hacerlo. ¿Cómo se complementa esta información? Cuando yo también tengo información derivada de las vivencias y experiencias que estoy observando. Por ejemplo, en el asunto del uso de materiales, ¿no? Yo necesito saber cómo y desde dónde se utilizan los materiales, qué he visto en la práctica que hacen los profesores y cómo eso que hacen o dejan de hacer los profesores se convierte en un tema de interés para investigar. Y entonces yo, cuando hago la problematización, obviamente ya voy poniéndola en contexto, porque no se trata de cualquier uso de materiales, se trata de un uso de material específico para niños con discapacidad en servicios, tanto en escuela regular o en centros de atención múltiple, dependiendo cómo lo focalicen ustedes y a quién le dirijan. Y con base en eso, entonces yo ya podré tener más herramientas para poder, para plantear el problema y para definir con mucha claridad el objeto de investigación. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Para eso sirve llenar estos cuadritos. Sirve llenarlos porque además, decía yo, no solamente en función del protocolo, que es esto que ustedes van a tener que entregar, ¿no? Si yo ya veo que la ruta metodológica puede ser desde un enfoque cualitativo y ya vi en los trabajos cómo se describe un enfoque de investigación, entonces yo ya podría incorporarlo a mi propio, hacer mi propio escrito y decir que de acuerdo con la pregunta y el objetivo de investigación, el acercamiento que se va a hacer parte de un enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto, no sé, y que trabaja con un enfoque, digamos, con una perspectiva de investigación etnográfica o de método científico o fenomenológica y utiliza las técnicas de entrevista y observación o cuestionario para poder recabar los datos, ¿no? Y entonces ya escribo yo de manera muy, digamos, también puntual y coherente, de acuerdo con la pregunta de investigación, de acuerdo con el objetivo de investigación, mi bosquejo de estrategia metodológica o de metodología para desarrollar la investigación. Y si escribo 2 o 3 cuartillas y le sumo a las que ya tengo hacia atrás con el planteamiento, la justificación, los objetivos, el marco teórico y la estrategia metodológica, seguramente ya tendré alrededor de unas 13, 14 cuartillas, a las cuales le voy a sumar mi cronograma y la bibliografía, y a lo mejor tendré un proyecto ya muy definido de unas 15, 17 o 20 cuartillas, y eso es suficiente.
Con eso es suficiente para poder tener un protocolo de investigación, en el entendido que el protocolo, el proyecto, como lo he señalado desde las sesiones anteriores, es la herramienta, es el instrumento, es el medio que me va a permitir a mí desarrollar investigación, realizarla, ¿no? Entonces, estas tareas que están puestas aquí, colegas, estas de buscar información acerca de nuestro tema, desde la literatura, desde la investigación, desde la reflexión de los datos que observamos en nuestras prácticas tratadas como objeto de estudio, desde los documentos oficiales, si es que se diera el caso, ¿no? Entonces, todo eso me va a servir a mí para armar el protocolo y para tener ya de entrada un tipo de documento que me permita a mí comenzar a investigar o materializar ya de manera concreta la investigación. Hace rato decíamos con los colegas también que esto nos va a llevar de alguna forma a distinguir los roles y el tipo de trabajo que cada uno tiene que hacer. Y en el caso de los profesores, como asesores, me parece que tendríamos que estar pensando en darles guías y hacer precisiones muy puntuales acerca de qué tipo de información van a traer y para qué van a usar esa información. Es un poco lo que le estaba diciendo. Si yo hago una revisión desde la literatura porque voy a profundizar y a entender el concepto o los conceptos que voy a usar, entonces yo tengo que hacer fichas. El profesor me tiene que decir a mí, a ver, usted en su tema, en su gran tema, preocupación temática, hay por lo menos dos conceptos, ¿no? Alguien que pudiera pausar ese asunto de la neurodidáctica y el aprendizaje entonces tiene dos conceptos grandotes, neurodidáctica y aprendizaje. A ver, articúlelos, primero describa cada uno de ellos, allí hágase de información y a partir de allí, ahora después, articúlelos, vea cómo son sus componentes, qué características tiene, explíquenos cómo los vincula usted y cómo los va a usar para fijar su postura teórica. Y ese es el trabajo que van a hacer ustedes. El profesor tendrá que fijarse en que ustedes realmente articulen y tengan un posicionamiento teórico asociado al conocimiento que tienen del tema. Si se trata del asunto de la revisión de documentos de tesis, informes o protocolos, o resultados de investigación, de ponencias, etcétera, entonces ustedes también tendrán que tener se van a ver obligados a revisar y el profesor tendría que estar obligado a plantearles también una ruta de revisión de qué se requiere que ustedes revisen, ¿no? Y hace un momento les planteaba yo este ejemplo que hice con los colegas de la Normal de León ayer, ¿no? Me dicen si lo ven, ¿sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando a ustedes se les dice, a ver, vayan y vean qué se ha escrito o qué se ha documentado por la vía de la investigación. Y puede ser en revistas, artículos, informes, ponencias, ¿no? Todas asociadas al asunto de la investigación. Y entonces les van a pedir, yo les decía ayer a los estudiantes, a ver, cuando ustedes revisan una ponencia, un artículo, traten de focalizar ciertos puntos que son centrales. En primer lugar, casi la mayoría de los artículos o ponencias tienen un abstract, ¿no? En el abstract identifiquen exactamente, de acuerdo con el título, cuál es el tema y problema a abordar, cuál es la situación problemática o el problema de estudio que están abordando, ¿no? Y qué tipo de preguntas se hacen. Regularmente eso lo van a encontrar, insisto, en los resúmenes o en la introducción, porque hay documentos que no tienen resumen, sino tienen introducción y van a encontrar ustedes esto. Pueden a partir de allí identificar, subrayar y sacar las preguntas para saber qué se está preguntando, así de manera concreta, ¿no? En ese trabajo de investigación. Y a partir de ahí pueden hacer una revisión directa de los referentes teóricos, es decir, cuál es el referente teórico o los conceptos de base que está usando, y pueden hacer una doble revisión, por un lado, en términos de cómo está estructurado el marco teórico o el referente conceptual, como le quieran llamar, y por otro lado pueden echar un vistazo a toda la bibliografía que cita. Regularmente cuando uno ve los artículos que se citan o los documentos en los que se sostiene el argumento de los autores que investigan, uno entiende también cuál es su enfoque y descubre hasta otro tipo de lecturas que pueden ser de utilidad para ustedes. Hay muchas que están colocadas sea como con ligas para poder descargar
el documento desde el internet y entonces eso les facilita procesos de búsqueda, ¿no? Y, digamos, yo reviso entonces la ponencia o el informe y me fijo en la pregunta y en la problemática que van a trabajar de manera central, en el tipo de preguntas que se hicieron de manera específica, en el referente teórico y particularmente en la ruta metodológica. ¿Cómo hicieron para resolver la pregunta? ¿En qué tipo de métodos se fundamentaron? ¿En qué tipo de técnicas e instrumentos de recolección de información de echaron mano? ¿Con qué tipo de procedimiento fueron haciendo el proceso de análisis de información? Y lo último que reviso yo son los hallazgos y las conclusiones, si es que más bien todos los tienen, pues, pero para poder corroborar si aquellos que se presentó como la problemática central y la pregunta fue respondido, y para entender qué tipo de respuestas dieron ante las interrogantes planteadas. Cuando yo leo, insisto, cuando yo mando a alguien a que revise artículos, esto que está en rojo es lo que les pido a mis estudiantes que focalicen, que hagan una lectura de escaneo rapidísimo y se den cuenta cómo están planteando quien investiga, su tema objeto de investigación y qué es lo que hizo para poder dar respuesta a las preguntas planteadas. Entonces, aquí, si quieren, ustedes también pueden hacer fichas, ¿no? Seguramente se van a dar cuenta que muchos de los trabajos de investigación, cuando ya los focalizo directamente y los vinculo con los temas que yo estoy tratando, tendrán, decía yo, preguntas muy semejantes a las que yo me he hecho, ¿no? Las que yo me he planteado, y a partir de ahí, entonces, tendré que ser muy reflexivo, muy crítico con esa información para poder decir, bueno, como eso ya lo respondieron, ahora yo me hago tal pregunta, o ellos lo respondieron en estas condiciones, con este enfoque, pero yo voy a hacer un acercamiento con este otro enfoque y con ese otro tipo de procedimiento. De tal suerte que lo que estoy diciéndoles aquí es que tienen que entender que si ya hay alguien que respondió y hizo preguntas semejantes a las de ustedes tienen que hacer otras diferentes, tienen que replantear y tienen que dar crédito un poco a lo que ustedes se revisan. Cuando se hace esta problematización o se hace también la justificación, se explica lo que se revisó, ¿no? ¿Qué es lo que yo he revisado, qué he encontrado, ¿no? Y a partir de allí, ¿qué es lo que yo pretendo aportar? Por muy modesto que sea el aporte. Entonces, esta parte me parece que es fundamental porque habla, de mi opinión, de dos cosas, y no solamente porque yo opine. Primero, en el reconocimiento de la producción que generan otros. Y ese es un reconocimiento a la producción intelectual, a la autoría de otro tipo de producciones que ya se elaboraron, ¿no? Y yo les reconozco que ya aportaron algo o que me dejaron una base para seguir investigando. Y por otro lado, nos va a ayudar a evitar el plagio, colegas, algo que ayer lo planteaba yo muy fuerte con los colegas de León en la mañana y después en la tarde con los de Tabasco, porque de repente muchos de nosotros somos un poco audaces, ¿no? Nos buscamos por ahí algún tipo de documento que no ha revisado, no se revisa mucho y entonces le corto las cosas y las pongo como si fueran mis ideas. Eso se llama plagio. Y el plagio digamos que es como una acción bastante mal vista, degradada. Hay casos aquí en nuestro país y en muchas partes del mundo donde el plagio desacredita a cualquiera de manera inmediata. Y entonces no se trata de cortar y pegar, no se trata de robarle las ideas a los otros, sino se trata justamente de reconocer que hay otros que han escrito ideas que quizás son semejantes a las mías, pero que cuando yo las analizo, las trabajo, las reflexiono y las critico, yo construyo las propias, sobre la base siempre de lo que han dejado de los demás. Entonces, esta parte sí me interesa mucho que ustedes la tengan presente. En mi haber y en mi experiencia como profe y como asesor de tesis y lector de muchas tesis, me he encontrado a varios colegas que lo han hecho. Ha sido bastante desagradable. Les puedo citar de entrada 3 casos, ¿no? Una chica de una licenciatura de una escuela normal, me invitan a que comente yo el trabajo de ya casi final para poder titularse, y resulta que era una tesis que yo conocía, ¿no?
Entonces le digo, oye, le llevé la tesis a la maestra y le dije, mira, lee esta tesis y lee el trabajo de tu alumna, se la fue a robar. Le digo, obviamente la maestra la reprobó, pues, pero así se dio. Y me tocó igual comentar al trabajo de un colega investigador de una escuela normal hace varios años también, y cuando me mandaron el trabajo como comentarista, pues se había fusilado partes del libro completas y había también fusilado un cacho de un informe, de una investigación que también estaba publicada en la web, ¿no? Y pues, hay un montón de maneras de saber cómo la gente hace plagios. Entonces, yo sí les diría a ustedes que cuando ustedes revisan y hacen este ejercicio de indagación acerca de lo más, digamos, ético y conveniente posible, es que ustedes le den el crédito a los autores y tratan de construir sus propias ideas, ¿no? No importa lo que consulten, si consultaron una tesis, una ponencia, un reporte, un artículo, den los créditos y traten de entender cuál fue el aporte. Entonces, dicho esto, cuando trabajamos, es un poco la sugerencia ahorita para ustedes, cuando trabajamos justamente análisis de información, cuando nos adentramos a buscar el tipo de trabajos que se han hecho de indagación, pues tenemos que ser muy claros y tenemos que tener muy presente qué fue lo que, o qué es lo que otros han encontrado y trabajado de manera puntual para que yo los pueda utilizar de manera conveniente en torno a mi propio proyecto de investigación. ¿Estamos de acuerdo, colegas? También se los voy a enviar, digo que así se los planteo a los estudiantes. Ojalá y que ustedes, en la medida de lo posible, cuando revisen, hagan sus fichas de trabajo, hagan sus resúmenes de las investigaciones que revisan y a partir de ahí construyan su propio argumento, su propio texto, su propio planteamiento del problema, su propia justificación, y a partir de ahí identifiquen, delimiten y clarifiquen también la ruta metodológica y técnica que van a seguir. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Sí? ¿Sí o Sí, no? profe. ¿Segurolas? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende lo que estamos planteando? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguras? ¿Segurísimas? ¿Cero? Ahora, les decía yo que particularmente en su ámbito, en su campo de objeto de estudio, si toman a la educación especial como una oportunidad para poder indagar y conocer muchas cosas acerca de, ustedes pueden ampliar mucho su mirada de investigación si de entrada entienden que el campo de la educación especial, la inclusión educativa, es un gran campo objeto de conocimiento y que pueden hacer investigación casi de todo. No necesariamente siempre de lo que pasa en el aula de clase, que es una especie como de recurrencia en el caso de ustedes, ¿no? Me pasó con las chicas de Tabasco, bueno, las chicas de Tabasco también, la mayoría decían que querían hacer cosas, ellas son de preescolar, pero estaban ahí bien metidas queriendo ver cosas de la práctica. Cuando uno les dice, a ver, usted puede investigar no solamente de la práctica, puede investigar muchas cosas relacionadas con la educación especial, relacionadas con la inclusión educativa, porque hay un montón de debates abiertos, hay un montón de posibilidades de ampliar nuestros horizontes de conocimiento y entendimiento acerca de lo que sucede en este campo objeto de conocimiento. Y hoy les quería mostrar también esto. Ustedes, si ustedes revisan, digo, basta con que se metan de entrada a un montón de páginas y van a encontrar cosas como estas. ¿Ya la vieron? ¿Esta? ¿Sí se ve? Sí, doctor. Sí, profe. Fíjense, esta es una licenciatura en pedagogía y esta mujer, que se llama Violeta, está trabajando el asunto de la inclusión de un niño con discapacidad intelectual.
el caso de Ángel. Hay un montón de tesis de licenciatura que trabajan con casos específicos, no necesariamente con cosas que tengan que ver con enseñanza y aprendizaje, que es lo que siempre nos gana a nosotros, nuestra intención, y siempre queremos, porque tenemos como siempre la patita puesta en querer intervenir, ¿no? En lugar de querer investigar. Entonces, todo eso se los voy a mandar también, he bajado muchísimas, ¿no? Pero les quería yo comenzar a mostrar esto que es su campo objeto de estudio. En mi opinión, y esa es una opinión no solamente porque se me ocurra, sino todo esto que ha sucedido con el cambio de esos planes y programas de estudios y mi participación ahí en el diseño del trayecto de prácticas y y en muchos de los cursos como coautor y autor de cursos de ustedes de la malla curricular, me ha llevado un montón a investigar acerca de la educación especial, la inclusión educativa. Y por eso tengo un montoncísimo de documentos, además de que he tenido la oportunidad de dirigir tesis de maestría y de doctorado para el campo de la educación especial. He tenido alumnas de maestría y doctorado que son profesoras en esas áreas, en ese campo de profesional, y las he acompañado en sus tesis de maestría y doctorado en el ámbito de la educación especial, ¿no? Y yo siempre he encontrado como que hay un montón de formas de acercarse y de abrazar ese como un objeto de conocimiento. Y a veces, en lo que yo de repente observo ahorita con ustedes, lo que he estado viendo hasta ahorita, es que se quedan muy clavados adentro del aula de clase con los niños, ¿no? Y casos como este, ¿no? Como este seguimiento a un chico con discapacidad intelectual podría aportar un montón de cosas para ustedes, ¿no? Para su propio campo, ¿no? Y fíjense cómo lo trata esta chica, de manera muy sencilla. El campo de la educación especial a la inclusión educativa, y entonces discute sobre cómo se transitó de la educación especial a la inclusión, habla de la discapacidad intelectual y presenta el caso. Y adiós. Con eso quedó resuelto. Con 80 páginas, con ciento y tantas páginas, ¿no? Que genera esta chica en el ámbito de su trabajo de tesis. Entonces, yo lo que les quiero decir de nueva cuenta, insistir, digo, y no porque quiera que cambien sus temas, sino para que amplíen la mirada, porque están muy restringidos, ¿no? Esto que ustedes están presentando, le dan vueltas al mismo asunto con tal de no salirse del aula de clase, cuando ustedes tienen un montón de posibilidades de hacer un resto de cosas en el ámbito de la investigación. En ese sentido, por ejemplo, cuando se diseñó el programa de herramientas para la investigación a través del método de casos, estudio de casos, cuando hicimos ese programa, yo lo coordiné, yo lo armé para esta licenciatura. La idea que estaba detrás de eso es que justamente mucho de lo que ustedes pueden aprender, apreciar y trabajar desde el campo de la investigación es el enfoque de método de casos, ¿no? Por ejemplo, si yo reviso este asunto, Ángel es un caso y es una sola persona. No importa aquí, digamos, en estos enfoques de investigación, un solo niño puede ser suficiente para poder investigar. Si yo reviso, si yo me enfoco a documentar qué pasó con la inclusión de este niño que se llama Ángel con su discapacidad intelectual y qué sucedió con su inclusión educativa, qué tipo de procesos, procedimientos siguió, y entonces ya yo puedo escribir acerca de Ángel y tratar el tema de Ángel como un tema objeto de estudio y discutir y analizar la inclusión educativa en los servicios de educación básica de nuestro país y documentar lo que le pasó a este chamaco, ¿no? Obviamente, si se fijan ustedes, como es discapacidad intelectual, aquí tiene su capítulo teórico, ¿no? Y el capítulo teórico, como decía yo, hace referencia a todo lo que se tiene que saber acerca de la discapacidad intelectual para entender lo que está pasando a Ángel o lo que Ángel estaba viviendo. Entonces, esta parte me parece que es importante que ustedes la entiendan, la comprendan, que sepan a partir de aquí que hay muchas formas de acercarse a investigar, hay un restísimo de temas, que no se ahoguen ni se claven con el mismo tema tratando de acomodar
y darle vuelta, sino que amplíen su mirada. Si no amplían su mirada, se van a quedar de nueva cuenta en una visión bastante restringida, muy utilitaria, bastante apegada simplemente a lo que sucede en el aula de clase, y no se van a dar chance ni se van a dar cuenta de que hay un montón de cosas que se pueden indagar, ¿no? Y esa es un poco la idea que se les pretende plantear el día de hoy, ¿no? Que ustedes pueden documentar estos casos y pueden ir armando estrategias de investigación que les ayuden a ampliar su mirada, a generar otro tipo de comprensión y explicación acerca de los fenómenos educativos. Por eso les voy a mandar varias tesis para que las vean. También supongo yo que ustedes, no es, perdón, estaba yo hace ratito bajando. Supongo yo que ustedes conocen estas, ¿no? Las revistas, tienen muy claro que existen ya un montón de producción en el campo de la investigación, en el área de inclusión educativa. Hay un restísimo de revistas como estas, ¿no? Hay un montón de páginas de revistas y hay un montón de números publicados en donde se abordan los temas de inclusión, de seguimiento a sujetos, de casos específicos, ¿no? ¿No? Discapacidad intelectual en la primera infancia, la perspectiva de los hermanos están con síndrome de Down, educar en y para la diversidad en las aulas primarias en México, ¿no? Profesores nobles y representaciones de género en el marco de la inclusión educativa. Entonces, educación inclusiva. Entonces, yo lo que les quiero decir, ¿no? Y les quiero insistir es que ustedes tengan presente que hay un resto, ven esa es la revista latinoamericana y tiene un montón de números, ¿no? Que ustedes pueden bajar, revisar para que sepan qué se ha investigado, cómo y desde dónde lo han hecho, ¿no? Cuáles son todos los temas que se han ido abriendo en el campo de la investigación educativa, ¿no? Y particularmente en lo que corresponde a la inclusión o a la educación especial. Todas estas revistas ustedes las pueden consultar y a partir de aquí pueden sacar un montón de nuevas ideas, de nuevos recursos para poder focalizar más, para poder entender su tema objeto de estudio, colegas. Entonces, yo lo que les estoy diciendo, no solamente se queden con una visión restringida, sino que tienen que ampliar su mirada. Y ampliar la mirada significa echarse un clavado a lo que se puede encontrar en la web, en los repositorios, en las tesis, ¿no? Y con base en ello ustedes puedan irse clarificando cada vez más su propio objeto de estudio. ¿Sí, colegas? ¿Les queda clarito? ¿Sí les ayuda, les aporta, les permite entender qué es lo que está en juego o no? A ver, díganme, ahora sí, platíquenme, explíquenme qué han entendido hasta ahorita, cuál es el sentido que le están dando a esto que le estamos compartiendo, porque no solamente es información, son rutas para que ustedes tomen decisiones y para que ustedes ya se echen a caminar, ¿no? Y comiencen a hacer cosas que les va a permitir, insisto, en primer lugar, como delimitar su temática y posteriormente, una vez que tengan esta información ya organizada, sistematizada, van a poder hacer su protocolo de investigación. No van a poder llegar al protocolo de investigación si no hacen todo este proceso. Eso quiere decir que no van a poder plantear ni siquiera una pregunta si no han revisado todo lo que se está planteando. De tal forma que no vale, digamos, que sería muy poco prudente o pertinente decir, bueno, es que ahora ya cambié mi pregunta. Ahora mi pregunta es esta. No, pues espérese, hasta que no revise, vuelva a hacer preguntas. No, digamos, hasta que no se revise y se analiza información, se va a poder otra vez hacer la reflexión, hacer el planteamiento de preguntas, hacer la problematización, y eso me parece que es algo que tienen que entender. No se las van a encontrar por casualidad, no es de la noche a la mañana, tiene que haber estos ejercicios. Si no hay lectura, entendimiento de conceptos, si no hay acercamiento a la literatura, al campo de la investigación, no van a ustedes a tener más herramientas para poderlo plantear, y quizá lo único que seguirá como
insistiéndose o que seguirá como siendo fundamental para ustedes es lo que ustedes mismos piensan y han vivido en el marco de sus prácticas. Y la verdad es que eso no es objeto de estudio, ni siquiera ayuda a problematizar. Ese es un cachito más que sirve para poder repensar mis temas, mis problemas en términos de objeto de conocimiento, ¿no? Cómo yo puedo entender lo que está sucediendo ahí y convertirlo en un objeto de estudio, en un objeto de conocimiento. Así es que de entrada les he de decir que si sigue permeando esta idea de es que en mi práctica yo he visto esto y por eso quiero investigar, creo que ya no sirvió del todo, porque entonces les están faltando estas otras dos patitas de la mesa, ¿no? Digamos, necesitan tener más elementos para poder plantear, para poder delimitar y para poder distinguir exactamente qué es lo que quieren investigar, por qué lo quieren investigar, qué tipo de preguntas ahora se hacen ya con fines de investigación y cuál va a ser el procedimiento que van a seguir. ¿Cómo ven, colegas? Hola, ¿ya se fueron? No me digan. Ya no me oyeron. Ya me dejaron. Profe, a mí me queda todavía como una pequeña duda. A ver. Me mencionaba que aterricemos más nuestro tema, pero bueno, yo entiendo que lo tenemos como de aterrizar hacia, ¿cómo le explico? Hacia alguna, por ejemplo, en mi caso yo lo aterricé hacia alguna condición, en un trastorno. Yo hablo sobre la importancia de la... Ay, permítame tantito. Ya, perdón. Hablo sobre el impacto del material didáctico en la enseñanza de la lectoescritura en niños con trastorno, en niños con TDAH. Entonces, no sé si se refiere a eso, a que cuando nos menciona que aterricemos más nuestra investigación, la aterricemos más hacia como un caso en específico, por así decirlo. Digamos, aquí alguien estuvo, digamos, vinculada a algo, ¿estás de acuerdo? Tú estás buscando la relación que hay entre material didáctico de escritura y niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿estás de acuerdo? Así es, profe. Ok, ahora, tú estás hablando del impacto, ¿estamos de acuerdo? Del impacto del material didáctico. Así es. Y entonces yo te diría de nueva cuenta, a ver, ¿cómo has entendido que no sea nada más con un sentido práctico utilitario el uso del material didáctico? Por lo que he leído, el material didáctico lo hacen de una manera lúdica o lo llevan de una manera lúdica a realizar las clases, a realizar las clases en los alumnos. Ok. ¿Qué relación hay entre un material didáctico y un recurso didáctico? ¿Son lo mismo? Excelente pregunta. Ya me dio una pauta para mi investigación también. De hecho, ya llevo algunas preguntas igual, como mis objetos de conocimiento, y igual he estado rescatando algunas que sí me han dado mucha cuestión. He leído algunos documentos y sí me han dado esa pauta, y esa pregunta que acaba de mencionar no la había considerado. Ahora, piensa esto, Sandra, a ver, tú tienes ahorita, digamos, si yo te dijera de manera así rápida e inmediata que me contestaras, ¿por qué te interesa el material didáctico como un tema de estudio? Me interesa precisamente por la manera en que qué tan conveniente es usar el material didáctico, ya que nos hemos encontrado, en mi caso me he encontrado en situaciones en que las maestras me han mencionado que
sí es importante el material didáctico, pero a veces no hay que abusar de ellos. Entonces sí considero, bueno, eso fue como mi objeto de investigación. Sin embargo, yo lo aterrizo a niños con TDAH precisamente porque a mí personalmente me ha dado resultados en material didáctico al trabajar con este tipo de alumnos. Ok, ahora, ¿te estás dando cuenta que estás metiéndote en el asunto de prácticas? Sí, y de hecho también anduve investigando sobre la importancia de este material didáctico con este tipo de alumnos, ya que lo que se pretende es que los alumnos, necesitan mantener la atención, ahí entra también parte de la neuropsicología, porque mencionaba sobre los procesos cognitivos, que era la atención y la memoria, y bueno, no recuerdo otro muy bien, pero lo que yo quería era enfocarme en esa parte. Ok, ¿cómo relacionas entonces el asunto del material con la apropiación de la lectoescritura? ¿Qué sabes acerca de eso? También para mantenerla, adquirir algún conocimiento, no es que no precisamente también es con relación a la lectoescritura, también considero que también tiene que ver con el pensamiento matemático. Cualquier curso en el que quieras impactar de manera previa con el alumno, el material didáctico considero que es muy fundamental para el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. Ok, está bien que tengas consideraciones, eso me parece bien si piensas como profesor, pero aquí seguimos insistiendo que ustedes piensen como investigadores. Y por eso te pregunto yo, ¿qué sabes tú? ¿No? ¿Cómo entiendes la relación en términos de lo que has indagado? Si yo te preguntara, a ver, ¿qué sabes acerca de la apropiación de la lectoescritura con niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad? ¿Qué sabes que se ha investigado? ¿Qué preguntas se han hecho? ¿Hay trabajos de investigación en esta área? ¿Hay quien haya puesto el asunto de los trastornos de déficit de atención con relación a la apropiación de la lectoescritura o al pensamiento matemático, si tú quieres ampliarlo? Para saber aquí, a partir de ahí, qué tipo de, digamos, de función o papel tienen los materiales didácticos o los recursos didácticos que utilizan los profesores. Tú tienes, ajá, sí. Ay, perdón. Sí, adelante. Incluso he estado indagando algunas cosas porque pues los documentos que hasta ahora he leído no pasan de que ahí entró mi parte investigativa porque mencionan nada más lo que es el TDAH, cuáles son las características, pero bueno, al menos, yo algunas preguntas que me fui haciendo también fue como de, bueno, ok, suena muy bonito suena muy bonito las características y todo. Y entonces ahí es cuando yo entré con mi objeto de conocimiento, empecé a hacer mis preguntas con relación a las investigaciones que previamente fui leyendo. Por ahora solamente he leído, me parece, por completo 2 investigaciones. No he leído con más profundidad, pero a partir de esas 2 investigaciones sí me he generado un objeto de estudio y con ella tengo algunas preguntas que, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de este material didáctico? ¿Cómo incide el material didáctico en la enseñanza de la lectoescritura? ¿Cuál es la función de este material didáctico? También fui infiriendo muchas preguntas, pero al final quiero concretarlas a que sean, pues, no sé si esté bien, si sea correcto mencionar muchas preguntas o solamente las puedo concretar a que sean preguntas muy cortas. No importa la extensión de la pregunta, mi querida Sandra. Lo que te estoy diciendo y lo que te estoy pidiendo a todas es que ustedes sí tienen que revisar mucha literatura o una buena parte de la literatura muy focalizada, porque si te dijera, a ver, ¿cuál es la relación que existe entre el trastorno de déficit de atención con el asunto de la lectura? ¿Qué sabes acerca de esta relación? ¿Qué pasa con los niños que tienen trastorno de déficit de atención
con respecto a la electroescritura. De hecho, la pregunta de la relación la tengo aquí en mi objeto de estudio igual, precisamente. No, y le comento, no he indagado más profundidad. Hasta ahora solamente he indagado en 2 textos y esa pregunta la tengo en mi objeto de investigación, precisamente porque en esas 2 investigaciones que yo hice no encontré la relación entre ellas. Ok. Ahorita, así de rápido que tú dices que en lo que me estabas hablando y está comentando ahorita, yo me metí rapidito a la web y la primera que me salió dice: relación del TDAH con los problemas de lectoescritura, detección y atención temprana. Las dificultades de lectoescritura suelen constituir uno de los problemas que aparecen asociados con mayor frecuencia al TDAH, estimándose que entre el 20 y el 30% de los casos presentan también trastornos de aprendizaje como dislexia o disgrafía. Esta correlación se justifica si tenemos en cuenta el mayor esfuerzo que tiene que realizar un niño con TDAH a la hora de controlar sus procesos de codificación, que implica un alto grado de atención y uso de funciones ejecutivas cerebrales, activación de memoria, trabajo, autocontrol, que aparecen afectadas. No obstante, a la hora de diagnosticar una dislexia asociada a un TDAH, debe verificarse que las dificultades en reconocimiento de palabras no se deben solamente al déficit de atención, sino también a un problema de procesamiento fonológico. Asimismo, el caso de que aparezcan ambos trastornos, el niño se intervendrá primero y de forma global con TDAH antes que sobre dislexia. Y sí hay muchos escritos, puso que esta cosa entre TDAH y problemas de lectoescritura en la red. Yo lo que te quiero decir con esto, mi querida Sandra, es que primero tienes que aclararte los conceptos y tienes que, en tus intenciones, definir y tratar de entender cuáles son la relación que guardan, porque tú la pones como muy causal, y la causal es que material didáctico, ¿cómo dices? El material didáctico aplicado a la lectoescritura con niños TDAH, porque tú has visto que sí te funciona. Por eso digo que de repente como que no se salen de su experiencia práctica, ¿no? Y no han entendido que estos son temas, objetos de estudio. Y entonces yo por eso estoy diciendo, a ver, revísenle más, no le den vueltas, no le den vueltas ustedes mismos a su propia experiencia de práctica. Revisen, analicen, traten de entender los conceptos, relaciónenlos, ¿no? Critíquenlos, contrástenlos para que a partir de ahí ustedes puedan tener una mayor idea de cuál es la relación que guarda el material didáctico con la lectoescritura y a su vez con el asunto de el déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí me explico, mi querida Sandra? No es que vuelvas a escribir el mismo enunciado 3 veces, es que tienes que buscar todas las relaciones y entender cómo se van jugando los conceptos. Bueno, con relación a eso de la pregunta que mencionaba, que por qué material didáctico en cualquier lectoescritura, igual no nada más es porque yo lo haya hecho también, sino también en los documentos que yo leí. Y bueno, creo que a lo mejor yo leí documentos también inadecuados, porque yo también me fui con relación a casos, como el de que hace ratito enseñó o mostró en pantalla compartida. Bueno, son como documentos de esos que yo leí de ese tipo. Posiblemente, como dice usted, necesito indagar con mayor profundidad a otro tipo de documentos y yo me fui realmente a casos en específicos. Ajá, ahora entiende esto, digamos, cuando hablas de la lectoescritura, la alfabetización, así como te lo mencioné, hay toda una discusión en torno a cómo se adquiere la lectura y la escritura. Hay muchos trabajos desde el enfoque de Piaget. Emilia Ferreiro tiene unos trabajos fundamentales y geniales acerca de los procesos de lectoescritura, porque efectivamente cuando nosotros pasamos de la oralidad a los procesos de adquisición formal de la lengua a través de la lectura y escritura, lo que entran en juego son procesos de funciones ejecutivas de orden superior, porque ya no solamente se trata de la fonología o la forma en que yo puedo expresar tal palabra, sino la forma en cómo esa palabra se puede representar por una grafía o un escrito, ¿no? Y lo que ese escrito tiene como significante en función del objeto. Eso está rete complicado, por eso en preescolar y en primaria particularmente, ¿no? Ha sido una mega discusión de cómo es que se producen
los, los cambios en este tipo de funciones ejecutivas superiores en torno al proceso de lectoescritura. Te podría decir lo mismo con relación al pensamiento matemático. Entonces, yo sí pienso que ustedes tienen que tener mucha claridad en torno al uso de los conceptos, porque te digo que suena muy instrumental. Tú das por hecho de que con un material van a aprender a escribir, y yo te podría decir y contraargumentar que lo que ha dicho la teoría, y puedes revisar todos los textos y las investigaciones de Emilia Ferreiro, es que aprender a leer y escribir es una función ejecutiva superior bien rete complicada, incluso para un niño normal, y que se pueden desprender un montón de tipos de trastorno de aprendizaje asociados a esto que era dislexia, disdalia, ¿no? Entonces, yo diría, ¿usted qué tanto conoce de lectoescritura, mi querida Sandra? No del material. Sí, de hecho, sí, he leído hasta cierto punto a Miriam Ferreiro y sí, he indagado sobre los procesos de la lectoescritura, como desde las etapas tempranas hasta pues de las etapas adultas. Bueno, con relación a la que mencionaba hace un rato, yo no quiero decir que con el puro material didáctico van a aprender los niños a la lectoescritura. Sin embargo, lo que yo voy enfocada es por cuál es el impacto de este material didáctico hacia el proceso o la adquisición de la lectoescritura. Bueno, esa es la pauta a la que yo iba. Y mi pregunta con relación a lo que mencionaba desde un inicio es si nos tenemos que enfocar precisamente en un caso en específico, bueno, no con un caso como del caso de Ángel, sino en un caso con relación a alguna condición o, por ejemplo, un trastorno o alguna discapacidad. Digamos, aquí tú ya lo tienes focalizado, ¿no? Vas a trabajar con, o que pretendes hacer investigación con niños que presentan trastorno de déficit de atención, hiperactividad. No sé cuántos, a lo mejor es uno, y es con ese caso con el que trabajas. ¿Sí me explico? Ok, sí. Y insisto, no tiene que ver con cantidad, tiene que ver, a ver, yo voy a ubicar a un chico que tiene, en este caso, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y entonces, ya de entrada, si yo quiero vincularlo al asunto de la lectoescritura, a los procesos de adquisición de la lectoescritura, tendría que ubicarlo de entrada en los primeros años, por lo menos primero o segundo grado de educación primaria. Y a partir de allí podría yo pensarlo más, quizá en el ámbito de la educación regular, es decir, de las escuelas primarias, porque no necesariamente los niños con trastorno de déficit de atención están en el CAM, esos están más como integrados en la educación regular, ¿no? Y ya tienes un montón de consideraciones, de variables o de elementos que tendrías que comenzar a considerar para ir focalizando tu tema objeto de estudio. De entrada, se trata de esta relación que tiene el uso del material didáctico con la apropiación de la lectura y la escritura con niños que presentan trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Y entonces a partir de ahí ya, aunque sé que se trata del impacto, ¿no? Y digamos, ese impacto tiene que ver justamente con la adquisición, si digamos un poco en términos de documentar en qué medida el material propicia un tipo de aprendizaje de la lectoescritura o da pautas para que un niño que presenta déficit de atención e hiperactividad logre la adquisición de la lectoescritura en educación primaria, en los primeros grados. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, digamos, entiendo el asunto del impacto, pero yo lo que estoy diciendo, entiende también tu tema, digamos, porque eso es lo que tienes que ver. Por eso no es solamente el material didáctico, como tú lo señalas, es lectoescritura, es trastorno de déficit de atención e hiperactividad y es uso de recursos como medio para. Son tres componentes que tú estás utilizando de inicio en tu definición temática. A mí me interesa la lectoescritura, está bien. O el material didáctico, sí, pero me interesa más bien la forma en cómo el material didáctico promueve o propicia la adquisición de la lectoescritura, está bueno. El niño que te presentan trastorno de déficit de atención y hiperactividad, está bueno. Obviamente en la escuela regular o en la educación primaria, porque es ahí donde se van a dar estos procesos, ¿estás de acuerdo? Todo eso lo tienes que tener tú claro, antes que cualquiera, para que te digas efectivamente en este análisis
revisión que tú hagas, no solamente te concentres en el asunto del material didáctico, sino en el trastorno de déficit de atención y en el asunto de la lectoescritura. Entonces, tu rastreo, tu búsqueda tendrá que tener esos tres componentes, y tu marco teórico seguramente va a hablar de los materiales didácticos, el trastorno de déficit de atención y de la lectoescritura. Eso es lo que va a contener tu marco teórico. ¿Sí me explico, Sandra? O sea, no solamente es una cosa. Tú ya tienes aquí tres elementos que tienes que entender con mucha claridad para llevarlo al terreno de la investigación. Sí, doctor. Sí, ya me quedo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Claro? Sí. Ok. Sí. Gracias. Okay. A ver, colegas, una pregunta, más preguntas. A mí, así como Sandra, no importa lo que estén haciendo, lo que hayan avanzado. Yo creo que en la medida que dialogamos, en esa medida también ustedes se van clarificando algunas cosas o van abriéndose a la oportunidad de entender o de buscar otro tipo de datos o información. Y no se preocupen de entrada, este es el inicio. No están aquí resolviendo todavía nada, apenas están generando el insumo, la información que se requiere para clarificar un problema, para comenzar a armar un proyecto de investigación. Ya desde una vez que vayamos teniendo esta información, ya ustedes la van a poder procesar, organizar, y entonces cuando la tengan ya mucho más clara, podrán hacer los apartados que les dije, del planteamiento, de la justificación, del marco teórico y del marco metodológico, pero sí necesitan ustedes considerar esta cuestión. Y no importa si es un caso, yo por eso les insistí que cuando se diseñó en correlación a ustedes estos materiales o estos de los cursos, el diseño de los cursos, en el caso de esta licenciatura le apostamos mucho a los casos, al seguimiento a casos, porque podrían aportar un montón de cosas. Entonces no se preocupen si trabajan por caso, no, eso es lo de menos. Intencionalmente sí está puesto que ustedes trabajen o hagan investigación siguiendo el método o el enfoque de estudio de caso. Y no importa si es 1 o 10, o 2 escuelas o 3. Cada una de ellas puede representar un caso. De tal forma, y con eso cierro mi comentario, que cuando se estuvo revisando, ustedes tienen literatura ahí acerca del método de estudios de casos. Y entonces, los casos sirven para comparar, para contrastar, para evaluar, para dar seguimiento, y puede ser una sola persona, o puede ser una escuela, o una ciudad, o un país, o muchos países, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes pueden encontrar en la red, en la web, ¿no? El caso de la pobreza en América Latina, un estudio de caso entre México, Perú, Venezuela, y Chile y Argentina. Y toda América Latina es un caso, son casos múltiples con fines de comparación. O puede ser el caso de Ángel, así como lo vieron, de un solo chavito. Esa es la flexibilidad que tiene el método de estudio de casos, colegas. Y no tendría que preocuparles. ¿Vale? ¿Sí o no? Hoy están muy serias y muy calladas. ¿Qué les pasó? Entonces, a partir de, por ejemplo, uno de mis conceptos base es neuropsicología experimental. Entonces, a partir de ese, puedo aterrizar mi investigación en un caso, no precisamente de un alumno, sino de una escuela. A ver, entonces, pero es la neuropsicología asociada ¿a qué? A las neurociencias cognitivas, que va a apoyar a la neurodidáctica. Es que tienes muchos conceptos, colega, también, que tienes que clarificar. Yo lo que les quiero decir, y espero no ser tan reiterativo, ¿no? Y no me piensen como terco. Es que ustedes, o sea, si ya se casaron con algo y no alcanzan a ver todo lo demás, yo te diría que ya dijiste que estás pensando en la neuropsicología, dijiste, ¿no? Neurodidáctica. Neurodidáctica. Y para llegar a la neurodidáctica, tú ya hiciste como una serie de ensambles o enlaces relacionados con algo que va a pasar o que quieres documentar en el ámbito de la educación especial. Y te diría yo, ¿la neurodidáctica para qué dijimos?
Como estrategia de trabajo. Fíjate, como estrategia. ¿De trabajo para qué? A ver, Jacqueline, como estrategia de trabajo para qué? Y sí, porque, por ejemplo, o sea, como papel como docente, yo he utilizado, pues sí, la música o que trabajen, no sé, con material que los alumnos puedan, con material concreto, ¿no? Que puedan manipular. Pero ¿qué tanto eso puede favorecer al aprendizaje de los niños? O sea, sí está muy padre trabajar con canciones porque te llamamos la atención, pero ¿qué tanto eso puede repercutir en el aprendizaje de un alumno? Ok, pero eso es neurodidáctica. Sí, bueno, es que no, o sea, ahorita no, como, quiero comprender, la neuroeléctrica, ay, es que bueno, de las bibliografías que he leído, ya habla de estimulación, sensorial, pero desde un enfoque, bueno, desde la estimulación del cerebro Mm, y cómo eso favorece en el aprendizaje de los niños. ok. De ahí le salió a usted la idea de vincular la estimulación sensorial con la neurodidáctica y de ahí usted la vinculó como una estrategia. Ese es el enlace que hizo. Hasta ahorita sí. Está bien, mi querida Jacqueline. Creo que sí tiene que leer de neurodidáctica mucho y distinguirlo de lo que es estimulaciones sensoriales y distinguirlo de lo que es una estrategia. Yo te diría, a ver, hay algunos autores, Michel Desserteau, por ejemplo, o el propio eh, Gus de Luz, cuando hablan del asunto de la estrategia, la consideran como una especie de dispositivo que está articulando intenciones específicas para ejercer un cierto tipo de poder o de dominio frente a otro. Entonces la estrategia siempre tiene que ver con el uso que hacemos de manera deliberada para lograr que el otro digamos, se subordine o realice las acciones que uno le está pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por lo menos así lo dice Michel Desserteau y lo dice Jacques Deleuze. Entonces, yo te diría, de repente, eh, suena muy trivial, es que son estrategias didácticas, o son estrategias, la neurociencia como estrategia, pero la neurociencia en sí misma no es una estrategia, ¿o sí? Y es No, una postura, es un enfoque, es algo que se está investigando, entonces en sí mismo no es una estrategia. sí, es un Entonces, enfoque ya más sonado a lo clínico, digamos algo así. entonces lo que le quiero decir, Jacqueline, es justamente igual que a Susi. Yo sí creo que usted tiene que meterle velocidad para poder entender todo este asunto de las neurociencias, ver de qué manera eso se convierte en una especie de soporte, entender cómo se funciona el cerebro y cómo se puede llegar, ¿no?, a ciertas áreas o zonas del cerebro que estimulen a los niños en la adquisición de algo, ¿no? Y entonces ya no se convierte en tu estrategia, para ti es el soporte, tu soporte teórico. Tú dices que, y estás convencida, que desde el enfoque de la neurociencia, de las neurodidácticas, los profesores pueden entender cómo funcionan o cómo pueden construir herramientas o estrategias para la enseñanza que movilicen o que activen diferentes zonas de la cabezota de los niños. ¿Sí me explico? Sí, ¿Y doctor. aquí? ¿Sí? Sí. Entonces, yo de nueva cuenta vuelvo a insistir, traten de abrazar y de profundizar sobre sus temas, traten de tener una visión mucho más profunda y concreta de lo que están diciendo para que no forcen las cosas y no den por hecho que existen. La tarea del investigador no es dar por hecho, sino la tarea del investigador es develar, descubrir, mostrar las relaciones, ¿no? A lo mejor yo sí podría encontrar una relación si hago una investigación más o menos seria, ¿no?, entre la neurociencia, la neurodidáctica y la toma de decisiones de los profesores para movilizar los distintos tipos de zonas de aprendizaje de los alumnos, ¿no?
desde el ámbito del funcionamiento del cerebro. A lo mejor, no lo sé, igual lo descubres y eso va a quedar muy chido, pues. Pero necesito yo primero saber, ¿no? Si no tengo claro qué, cómo y desde dónde lo estoy haciendo, y si no me queda a mí claro y no puedo explicar cómo distingo la neurociencia de la neurodidáctica, la neuropsicología, cómo juegan aquí como un soporte para poder entender el funcionamiento del cerebro, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con el asunto de su aplicación o de su uso para poder movilizar distintas zonas del cerebro de las personas y para ver cómo es que entiendo o cómo es que se estimulan estas zonas? Entonces yo no voy a poder soportar o poder sostener que con tal o cual tipo de estrategia se podría favorecer tal o cual aprendizaje, ¿no? O podría estimular tal o cual zona para poder lograr que el chico tenga un tipo de reacción a los estímulos que le estoy colocando, ¿no? Entonces yo lo que les digo de nueva cuenta a todas, y por eso digo, trato, ¿no?, de ser muy terco hoy con ustedes en ese punto, es que si le siguen dando vueltas a su propio tema, pero desde la propia experiencia que tienen, y no están haciendo como estas revisiones, enlaces, articulaciones entre conceptos, se van a quedar muy lejos y van a estar pensando que por sí solos los conceptos se unen. No se unen, ¿no? Esto que le decía Sandra, me queda que está interesante, pero está complicado, porque les decía yo que, digamos, se ha convertido como en un debate teórico y práctico muy fuerte el asunto de la adquisición de la lectura y la escritura, ¿no? Hay una colega que conozco que se llama Amira Dávalos, alumna de Emilia Ferreiro, que recientemente está haciendo un trabajo de investigación con maestras de primaria para, en la aplicación de unas fichas, le llaman ellas, unas fichas que elaboraron desde el enfoque piagetano, psicogenético, para ver cómo van procesando los niños y van asimilando la lectoescritura. Y son esas fichas donde están probando si con ciertos tipos de recursos y con ciertos tipos de estrategias y con ciertos tipos de actividades, el niño va desarrollando, o cómo es que el niño a partir de ahí va desarrollando las funciones ejecutivas superiores y va adquiriendo la lectura y la escritura. Y están en friega investigando eso, ¿no? Entonces, yo lo que les podría decir es que si tienen ustedes que ver, revisar, analizar lo que ustedes quieren hacer, en meterse a una revisión mucho más focalizada, ¿no? Si tienen 3 temas puestos ahí, ¿no? Que en ese caso de material didáctico, lectoescritura y niños de TDAH, el primero o la primera que está obligada a tener muy clara la relación que guardan esas 3 cosas, pues soy yo. Lo mismo sucede contigo, ¿no? Y con cualquiera de los colegas. Por eso me gusta mucho que pongan los ejemplos, porque quizá y espero que estos ejercicios que hacemos de manera que aparentemente son individuales, ¿no? Nos sirvan a todos nosotros. Ayer les señalaba esto a los colegas también de León y a las estudiantes también de la licenciatura donde trabajo aquí en la normal de Texcoco, porque nos topamos con 2 casos el día de ayer, ¿no? De con los chicos de la licenciatura en inglés. Hicieron y están llenando cuadritos como los de ustedes, también están haciendo el mismo ejercicio, y obviamente cuando alguien lo presenta, ya lo discutimos y lo analizamos con los profesores con los que estamos involucrados, y ya llevamos como 3 o 4 sesiones revisando los cuadritos. Y ayer una chica volvió a presentar su cuadro y no le dio ninguna corrección, porque como no había puesto su cuadro, ella no le había hecho nada. Y entonces dijimos, a ver, todo lo que hemos estado discutiendo tendría que haberlas obligado a que todo el mundo ya modificara sus cuadros. Porque si bien es cierto que hoy tocó el caso de Wendy, o Wendy nos prestó su caso para poder hacer la reflexión y las sugerencias colectivas, lo cierto es que muchas de las observaciones que se le hacen a Wendy son aplicables a cualquiera, ¿no? Entonces cada uno tiene que volver otra vez a ver su trabajo, su tema,
lo que se está preguntando y comenzar otra vez a revisar si ya cubrió con esta cuestión, si tiene claro el uso de los conceptos, si ya tiene clara la articulación, si ha focalizado los temas de manera correcta para saber desde la teoría o desde la producción de investigación, si tiene claro qué se ha dicho y qué se ha indagado, y en función de eso, si ya tiene información que le permita articular de una manera mucho más coherente y consistente las preocupaciones temáticas que tienen, en el entendido que apenas estamos definiendo la temática. Ni siquiera tenemos el problema. Esa es una cuestión que también ayer les insistíamos mucho, ¿no? Digamos, todavía no tenemos un planteamiento de problema porque todavía no tenemos claro qué es lo que vamos a investigar. Momento, Sandra, asociada a lo que ha visto, a lo que ha experimentado, a lo que ha comenzado a indagar, pero todavía no entendemos el problema. Por eso el planteamiento del problema es un ejercicio de construcción que siempre surge después de todas estas revisiones. Entonces no se apuren tampoco por eso, ahorita no tendrían que cambiar de hoy a mañana otra vez el tema o hacer un ajuste al título que pusieron porque ya lo discutimos aquí y ustedes pudieran pensar, pues no le gustó, entonces lo voy a cambiar, ¿no? O sea, o no está claro y entonces lo voy a modificar, ¿no? Pues no se cambia de la noche a la mañana, se cambia en función de la revisión, el análisis de información, la comparación de información, la contrastación de información, la integración de información. Entonces, entiendan también que esto es un proceso, o sea, no lo van a resolver de hoy para mañana, eso es un hecho, porque primero tienen que releer, primero tienen que analizar, primero tienen que comparar, primero tienen que comenzar a hacerse preguntas, primero tienen que problematizar lo que están viendo, y una vez que tengan todo eso hecho, seguramente ya no se les va a complicar decir, pues mi tema de investigación es este, y la pregunta es esta, por tal y tal y tal y tal razón. Y el soporte teórico que tengo y la ruta metodológica que voy a seguir es esta. ¿Sí me explico, colegas? Primero, para que no se me angustien. Y en segundo, para que no sientan que lo que han hecho no vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Y vale la pena en muchos sentidos, porque creo que en la medida que ustedes van obligándose a entender más sobre su tema, en esa medida también ustedes van generando la posibilidad de construir un argumento mucho más sólido, mucho más amplio, con relación a lo que pretenden indagar. Y eso les va a ayudar rete harto porque es la base para problematizar, es la base para delimitar, es la base para arrancar la investigación, es la base para hacer el protocolo o el proyecto de investigación. Así es que no se apuren, estos ejercicios son necesarios, ¿sí? ¿Van a llevar algo de tiempo? Por supuesto que sí, y no son 6 meses, con que le vayan revisando y a lo mejor en 2 semanas más ya tienen ustedes mayor claridad una vez que hayan revisado de manera muy focalizada y muy precisa estos conceptos que inicialmente ustedes están queriendo incorporar, y una vez que ya los tengan más o menos revisados, ya comenzaron a hacer los propios enlaces, articulaciones o integraciones de conceptos, ¿no? Para que entonces yo entienda la relación entre lectoescritura, trastorno de déficit y material didáctico, por ejemplo, ¿no? Y eso ya les va a ayudar a ustedes. Eso me parece que es parte natural del proceso de investigación, ¿no? Y aunque ustedes rastrean información, digamos, lo que hacen ustedes es una especie de rastreo, de búsqueda que se conoce como investigación documental. Primero investigan o revisan o encuentran tipos de, ¿cómo se llaman? La forma en cómo se han tratado los conceptos, las teorías, los enfoques, y a partir de ahí ustedes ya tienen mayores oportunidades de hacer algo mucho más sólido, conciso con respecto a su planteamiento de problema. ¿Sí, colegas? Digo, para que no se me angustien, ¿va? Para que no sientan que no han avanzado rete harto, porque cada vez que ustedes hacen nuevas preguntas, cada vez que ustedes se van obligando a tener más referentes, a buscar otro tipo de datos o de fuentes, ya hizo un avance. Y eso es muy importante en el caso de la investigación. Yo avanzo en la medida en que también me doy la oportunidad de incrementar mi conocimiento. A eso me refería yo desde las primeras sesiones, que pensaran que cuando yo investigo, tengo como finalidad y como propósito claro ampliar mis horizontes de conocimiento.
y los comenzamos a ampliar desde el momento mismo en que tratamos los temas de una manera distinta. En la medida en que nosotros comenzamos a entender que no soy el único que está interesado y que sí hay mucho escrito acerca de lo que yo estoy tratando de indagar. Y que a partir de ahí quizá el ejercicio que vaya yo a hacer me va a ayudar a articular conceptos que a lo mejor ni siquiera alguien los había pensado articular. Y si ustedes articulan conceptos que no están articulados o los logran integrar, pues ya están haciendo hasta aporte en el campo de la investigación. ¿Sí se entiende, colegas? ¿Sí les ayuda, les da una idea? ¿Les ayuda a explicarse más las cosas? ¿Les quita un poquito la angustia? No se angustien, más bien ocúpense en ir revisando, pero yo sí quiero que, y mi intención es de que cada vez que nosotros vayamos avanzando, ustedes puedan demostrar, ¿no?, que tienen y que han hecho ciertas revisiones y que a partir de ahí pueden construir un argumento coherente, lógico, que no solamente sea discursivo, sino que quede plasmado por escrito. Cuando pasa todo esto al terreno de la escritura, pues ya se va convirtiendo, decía yo, en apartados de la tesis, ¿no? Y esos apartados de la tesis seguramente van a ser el soporte con el cual yo voy a desarrollar la investigación. ¿Sí, colegas? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, antes de que se nos vaya el tiempo, ya nos quedan 15 minutos, 10 quizá, porque dijeran, no nos vamos a quedar todo el día aquí. A ver, más preguntas, colegas. Más preocupaciones, no importa cuál sea, insisto, hagan la pregunta. Hola. Hoy las noto más cansadas, colegas, que otros días. ¿Qué les pasó? Pues creo que por el momento no hay más preguntas, doctor. ¿No? Por No el tiene momento no. preguntas. Él dice que no tiene preguntas, pero las demás, ¿qué dicen? Ya planteé muchas. A ver, Lina. Yo tengo una duda. Bueno, hice el llenado de la tabla, bueno, del cuadro que nos presentó anteriormente. Y hay una parte en donde a lo mejor, bueno, en donde pide que qué preguntas nos hemos hecho con base Inicialmente. al tema. Y mi duda es que, por ejemplo, también esas preguntas van a ser como un base, bueno, van a ser como un referente para poder complementar toda esa investigación. Por ejemplo, no sé, yo ponía algo así como, a ver, por ejemplo, ¿de qué manera utilizan los recursos didácticos para el desarrollo de las habilidades adaptativas? ¿Cuántos tipos de recursos hay? ¿Qué tipo de recursos utilizan? ¿Qué recursos específicos utilizan en cada discapacidad o trastorno? ¿O cómo el docente ha innovado los recursos didácticos para el desarrollo de las habilidades adaptativas? ¿Cómo los utiliza para poder trabajarlo juntos con la familia? ¿Y qué importancia tienen los recursos didácticos en las habilidades adaptativas para el pleno desarrollo del alumno? Ajá. Todas estas preguntas pueden ser ya utilizadas a lo mejor con base, podría ser como tipos, subtemas, apartados o algo así. O bueno, esta es mi duda. O a lo mejor es como trabajarlo de forma general del tema principal, de la pregunta general que se plantea. O sí, como con estas preguntas podemos ir como desglosando toda esta información para tenerla más en clara o no sé. Ajá. A ver, ya te entendí. A ver, el cuadrito dice que qué tipo de preguntas han hecho ustedes, ¿no? De manera inicial. Y una vez que hagan ustedes la revisión y todo este ejercicio de recuperación de tanto de la literatura como de la investigación, seguramente podrán ustedes analizar y contrastar las propias preguntas que hicieron con otras.
y de todas ellas después tendrán que jerarquizar y discriminar aquella que va a ser central para su investigación. Haz de cuenta que de todas, si de todas te dijera ahorita, de todas estas ahorita que tú tienes o que te has planteado, ¿cuál consideras que es la pregunta central que está asociada a tu tema de investigación? ¿Quién la próxima? Bueno, porque después de eso, de la investigación nos pide que qué nuevas preguntas se ha hecho a partir de las lecturas realizadas. Ajá, con base a ello ya nada más yo puse 3 preguntas. A ver, ¿cuáles son? Bueno, puse ¿cómo influyen los recursos didácticos en el desarrollo de las habilidades adaptativas en alumnos con discapacidad? ¿Cuáles son los recursos didácticos y forma de implementación que utilizan los docentes para desarrollar y potencializar las habilidades adaptativas en los alumnos con discapacidad? ¿Y cuáles son los recursos didácticos y la innovación que han tenido para el desarrollo de las habilidades adaptativas en la discapacidad? Y con base a estas 3 preguntas, como que generé una central con apoyo de estas y puse que cuáles son los recursos didácticos y la importancia que tienen para el desarrollo para desarrollar y potencializar las habilidades adaptativas en los alumnos con discapacidad. Ok, pues ya hiciste el ejercicio de jerarquización, discriminación e integración, ¿estás de acuerdo? Es decir, tú ya tienes por lo menos una idea muy puntual, o por lo menos una pregunta que se presume es la central para el desarrollo de la investigación. Igual tú podrías decir a partir de ahí que ya, digamos, en esta integración de la pregunta o en otro caso que tú ponías primero que el de cómo influye y después cuáles son, podrías tener una pregunta general y 2 específicas, porque esa influencia depende de qué tipo de estrategias se utilizan o qué tipo de recursos y cuáles tipos de recursos echan mano que se convierten en propuestas innovadoras. Entonces, tú aquí ya tienes 2 opciones, ¿no? Ya hiciste una integración de preguntas, ya las jerarquizaste, ya las estás reorientando en función del análisis y de la reflexión que has estado haciendo de la información que tienes a la mano, y de todas estas ya identificaste 1 o 2 que son centrales para tu investigación. Si esas son las únicas 2 preguntas, o son las 2 preguntas que consideras que son las más relevantes e importantes, entonces con esas vas a hacer la investigación, no con todas las demás. La idea es que ustedes hagan muchas preguntas, más bien la propuesta que está colocada ahí es que obviamente surgen un montón de preguntas, pero no todas las preguntas las podemos responder, o no todas las preguntas podrían ser centrales para el caso de mi investigación. Y cuando yo tengo un montón de preguntas, lo que hago es reflexionar en torno a ellas, analizarlas, ver el alcance del tipo de acercamiento que podría ser, y anticipar también qué tipo de información voy a aportar con mi pregunta de investigación, y con base en ello yo, por eso decía yo, que jerarquizamos y identificamos cuál es la central. Ese ejercicio de jerarquización, discriminación, ya te permitió identificar 1 o 2 preguntas centrales, y con esas es suficiente, mi querida Lina. Las otras no las tienes que responder, ni tienen que entrar. Todo esto son, insisto, ejercicios previos que se requieren primero para que ustedes aprendan a construir preguntas. La pregunta quede lo suficientemente delimitada, ustedes se jerarquicen, identifiquen de todas ellas cuál es la central, la específica o la general que van a desarrollar para su investigación. Para eso sirve, mi querida Lina, todo este ejercicio, no porque tengas que resolver todas. ¿Sí? Ok, sí, ya quedó más claro, porque sí al inicio como que tenía yo esa duda, pero con base igual a la investigación ya traté de, con base también a las primeras preguntas, hacer una síntesis más específica y poder resumirla a la mejor en estas 3 preguntas, y con base a estas 3 preguntas pues sacar una misma, ¿no? Donde de la misma forma no se perdiera la idea. Así pero es. Ok, sí. Sí, ya quedó más claro. Gracias. No, de qué. Y entonces vuelvo a insistir, recuérdense todos que no se llega a la pregunta solo porque sí, se llega a la pregunta en función de la revisión que se hace. En algún momento tú vas a tener que justificar, ¿no? En el planteamiento del problema, qué es lo que estás poniendo en el centro como objeto de estudio, justificar por qué el asunto de estos recursos para las habilidades adaptativas
o estrategias son necesarias o por qué se requieren indagar, tendrás que soportarlo también con la revisión que tú vas a poner de los conceptos básicos que utilizas en el marco teórico, y ya con base en ello entonces podremos establecer la ruta de acercamiento siguiendo un procedimiento metodológico y técnico. ¿Estamos de acuerdo, Lina? ¿Sí, sí, colegas? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Segurísimos? Entonces, cierro con un par de reflexiones más, porque ya nos vamos a ir. La primera reflexión, la grandota que nos vamos a llevar el día de hoy, y espero que hayan entendido por qué este tipo de cuadritos y el trabajo que les estamos pidiendo requiere primero que ustedes indaguen, se acerquen a la literatura y a la investigación, porque esa es la base para armar el protocolo. Yo sigo insistiendo que si no leen, no revisan, no comparan, no contrastan información, no seleccionan, discriminan, no van a tener mucha chance de poder articular conceptos, revisar los enfoques, entender qué se ha hecho, qué se ha escrito, y les va a dificultar mucho plantear el problema, justificar el problema y armar el marco teórico. Pero si hacen este ejercicio, ya tendrían resueltas estos tres apartados del proyecto de investigación o del protocolo. Entonces, eso me parece que es fundamental. Tienen que leer, tienen que revisar, tienen que sistematizar información, tienen que agruparla, tienen que discriminarla, y a partir de ahí tienen que conformar una base teórica y un tipo de acercamiento desde el ámbito de la investigación que les permita a ustedes tener los dos pies muy firmes en torno a su tema objeto de estudio. Eso es fundamental. Y para eso entonces el cuadrito, y por eso la revisión de literatura, la revisión de lo que se trabaja en investigación, etcétera. Esa es una de las ideas grandes que quiero dejar. La segunda gran idea es que sigo insistiendo en que traten de abrirse un poco más a pensar los objetos de estudio de una manera más compleja. Yo siento que están retemetidas en el aula de clase y parece que no va a haber poder humano que la saque del aula de clase. Están pensando en el niño y en la discapacidad. Yo creo que está bien, pero traten de abrir un poco más sus temas, objetos de estudio, para que los puedan entender justamente con un mayor nivel de complejidad. Y eso espero que se vaya dando en la medida en que ustedes también revisen lo que se ha escrito, lo que se ha investigado, lo que se sabe acerca de los temas que están abordando. Y no les dé miedo un poco absolutamente nada. Por eso les quise mostrar estos ejemplos de que cualquiera puede. Hola, hola. Creo que me había ido, ¿verdad? ¿Ya me vuelven a escuchar? Sí, doctor, ya lo escuchamos. Y entonces yo que cualquiera pueda abordar esos temas, objetos de estudio, y ustedes, digo, pues tienen un montón de oportunidades y de posibilidades de abordar casi cualquier tema. Y la última, no se les olvide todo lo que han aprendido. A mí sí me parece, y por eso está colocado ahí, que desde el ámbito de la investigación cualitativa, los estudios de caso, la investigación experimental o cuasi-experimental, puede ser una excelente herramienta o referente para que ustedes puedan desarrollar investigación. Así es que no les dé miedo si es un caso específico, un caso concreto, no se metan en esta discusión o dilema de, híjole, y si no tengo a 20 niños con síndrome de Down, no va a valer mi investigación. Pues no se metan en esos conflictos, porque mucho de lo que se indaga en educación especial o en inclusión educativa casi está referido a casos, ¿no? La mayor parte de los trabajos en este campo objeto de conocimiento sí está relacionado con casos y prácticas muy concretas. Entonces no les dé miedo señalar que es un estudio de caso de un chamaco y que con eso van a resolver su trabajo de tesis, ¿vale? ¿Y colegas? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Se preparan los cuadritos ya más llenos para la próxima semana, que es la última sesión que vamos a tener. Vamos a hacer una última revisada y ahí le avanzan en la revisión de la literatura y de los trabajos de investigación, ¿vale? ¿Tipim? Sí, doctor. Pues Sí, que conste,
Nos vemos entonces Doctor, el próximo muchísimas sábado. gracias. Una disculpa porque estaba coordinando la otra sesión también de portafolio, entonces voy y vengo, mil disculpas, pero agradecemos como No, no siempre, puedes. agradecemos como siempre el apoyo y creo que cada vez más se va ampliando mayor, de manera mayor el panorama para lo que vamos a hacer. Y sin duda yo creo que los estudiantes se van con muchas inquietudes, muchas ideas y mucha tarea. Pues, Ok. Nos vemos, queridos estudiantes y queridas estudiantes, muchas gracias. No olviden registrar su salida, por favor. Doctor, muchas gracias. Que tenga buen fin de semana. Gracias. Sí, Gracias. han olvidado, algunos de ustedes han olvidado registrar la salida. Por favor, les volví a poner el link. Recuerden, es importante para que les emitamos su constancia de participación. Esa constancia les va a servir para el ingreso a la SEP también. Entonces, si no hay salida, pues se tiene que contabilizar todo. Por favor, que tengan bonito fin de semana. Un abrazo a todos y cuídense. Gracias, Miss. Hasta luego. Adiós. Gracias, Miss. Hasta luego. Miss Mayito, ¿me puede dar unos minutitos? Sí, nada más déjame parar la grabación tantito.